Continuamos en Info 4 TV y en la edición anterior ustedes habrán visto la entrevista que le efectuamos al subsecretario de Lechería de la Nación, ingeniero Alejandro San Martino, que se refirió a las medidas que el gobierno nacional ha dictaminado con el fin de favorecer de alguna medida al sector agropecuario, más precisamente a la actividad tambera. En esta oportunidad les proponemos conocer esta entrevista que le efectuamos al ingeniero agrónomo Sergio Fontana, productor agropecuario desde hace varios años en nuestra región, y acudimos a él para conocer en profundidad qué le sucede al productor tambero tranqueras adentro. Todo el análisis en esta entrevista. Y nos encontramos con el ingeniero Sergio Fontana, también productor agropecuario. Sergio, muchísimas gracias por su tiempo. ¿Cómo le va? Bien, gracias a ustedes y bueno, esperemos de que podamos explicar un poco lo que está pasando hoy con la lechería y lo que ha venido pasando en estos últimos años, ¿no? Así es. Sergio, ¿cómo podríamos hacer una reseña, una cuestión cronológica sucintamente para entender la situación que actualmente vive el sector? Mira, yo comencé mi tambo en el año 1981, hace ya 35 años, y en aquel momento era un momento de mucha volatilidad, muy parecido al de hoy, pero por distintos motivos. Durante el gobierno de Alfonsín hubo una alta inflación, ¿no es cierto? Fue la famosa hiperinflación de esos años, que hizo que el precio de la leche tuviera grandes altibajos. En aquel momento el gobierno llama a la creación de lo que se llamó la COCOPOLE, que fue la Comisión de Concertación para las Políticas Lecheras, y eso se tradujo en la creación de un fondo por parte de las industrias que se llamó FOPAL, Fondo para la Promoción de las Actividades Lácteas. En ese momento, ¿cuál era el objetivo que tenía la FOPAL? Era tener, mediante la creación de este fondo, digamos, la capacidad de poder generar exportaciones de los excedentes que se producen en el país de leche. Ya en esa época había excedentes de producción de leche, que normalmente por nuestra condición de país templado se producen durante el periodo de la primavera, ¿no es cierto? En los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre, y con una disminución lógica en los meses donde comienza la temperatura a ser limitante en la producción de leche, que son los meses de diciembre, enero, febrero y marzo. Es así que por este acuerdo, ¿no es cierto?, todas las empresas tenían que exportar sus excedentes y las empresas que estaban vendiendo en el mercado interno tenían que aportar a ese fondo para compensar las diferencias de precios que se daban entre el mercado internacional, que muchas veces era inferior al precio que se obtenía en el mercado interno. Esto que en teoría cierra muy bien y que realmente es una muy buena práctica, que incluso se está discutiendo hoy nuevamente después de 35 años, no funcionó por el solo hecho de que tenemos una economía muy informal en el sector lácteo, donde hay una gran concentración de empresas, 6, 7, 8 empresas grandes que manejan el 80% del mercado, y por el otro lado tenés 1000 pymes, pequeñas y medianas empresas lácteas, llámese queserías, etcétera, que muchas de ellas están en la informalidad, sobre todo en cuencas como Buenos Aires o Villa María, que son las que en gran medida hacen mozzarella y algunos otros tipos de quesos, y que al no estar debidamente registradas no podían aportar, digamos, en aquel momento ese fondo. Esto sigue produciéndose así y el volumen de la producción lechera argentina cae, y cae a niveles de 6.000 millones de litros, ¿no es cierto? Te estoy hablando ya en el año 1994. Argentina es un gran país consumidor de lácteos, estamos a niveles de estándares internacionales. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que históricamente tenemos más o menos 200 litros por habitante y año de consumo, entre lo que significa consumo directo, de leche en forma fluida directa, pero mucho más a través de quesos, subproductos, hasta en las hamburguesas. Vos sabés que en las hamburguesas van una feta o dos de queso, y realmente allí se va dando el consumo. Es así
de que en aquel momento, cuando vos multiplicabas 30 millones de habitantes, que éramos en el año 85, por los 20 millones, te daba los 6.000 millones de litros. Entonces la producción del país se igualaba con la del consumo, pero siempre con un pequeño nivel de excedente en la primavera, que eso siempre se daba. En la época de la presidencia de Menem, los años de estabilidad, fueron años de fuerte crecimiento de la lechería, donde se pasa de los 6.000 millones de litros, esto que yo te estoy planteando, a 10.000 millones de litros, ¿no es cierto?, de la mano fundamentalmente de un gran demandante de ese momento que fue Brasil. Por los convenios intra-Mercosur, ¿no es cierto?, Brasil empieza a demandar una fuerte cantidad de producción de leche y automáticamente Argentina empieza a aumentar su volumen de producción de leche, y es así que de 6.000 millones de litros se pasa a 10.000 millones de litros. Pero ya indudablemente los habitantes fueron más, ¿no es cierto?, entonces se llega a un nivel de equilibrio donde los 200 litros por habitante, ya por 40 millones de habitantes, hacían de que la producción interna se consumiera 8.000 millones de litros, pero siempre quedaron esos 2.000 millones de litros de saldos exportables que hay que hacerlos afuera todos los años. Durante el gobierno de la presidencia Kirchner, ¿no es cierto?, yo diría que el más nefasto para la producción láctea, pero no porque se me ocurra a mí, sino porque durante 10 años no tuvimos ninguna política de crecimiento, sino que nos hemos mantenido siempre entre los 10 y 11.000 millones de litros durante 12 años, desde el año 2003 a la fecha, pero con una fuerte intervención del Estado dentro de la producción de leche, y digamos una mala intervención del Estado. Si bien la lechería siempre fue cíclica y tuvo grandes procesos y ciclos de precios en el mercado internacional de sub y baja, hemos tenido siempre la posibilidad, o el productor siempre en los ciclos de baja soportaba, pero hacíamos un poco la historia del camello. En los ciclos de alza juntábamos, ¿no es cierto?, para poder aguantar los precios durante la baja de estos productos. Es así que en los últimos 5 años hemos tenido 2 fuertes e importantes crecimientos con valores de leche en polvo que llegaron en la exportación prácticamente a $5.000 la tonelada, pero esto pasó en los años 12 y 14, la última hasta febrero del 14, pero en un momento el gobierno puso $2.800 como precio de corte para la exportación, o sea, de que todo lo que se vendía por $2.800 iba a las empresas o iba al gobierno, no iba al productor. Y en la última intervención directamente el gobierno prohibió la exportación por debajo de $3.000 la tonelada. Esto hizo de que en el año 2015, fundamentalmente a partir de junio del 2015, se produjera una sobresaturación del mercado, porque al no poderse exportar los excedentes de la primavera anterior, se juntaron los excedentes de 2 primaveras, o sea, de lo que venía del año 14 con la primavera del 15. Esto hace de que, ante un retraso cambiario que también existió y fuertemente, a ninguna empresa le convenía exportar y se convenía mandar la leche al mercado interno, y se sobresatura el mercado interno de productos lácteos. Esto fue un doble efecto, y digamos que fue una puerta 12, donde todo el mundo quería vender, y quería vender en el mercado interno. Entonces comienza una bajante de precios muy pronunciada, pero esta bajante de precios nunca fue al consumidor. Siempre la bajante de precios y el ajuste fue hacia la producción primaria, o sea, siempre fueron hacia los productores, pero nunca hacia los consumidores. Las empresas mantuvieron su rentabilidad, mientras que la cadena de comercialización, háblese de supermercados, fueron los grandes ganadores de este sistema. Históricamente, la rentabilidad de la leche se ha dividido en un 33, 33 y 33%. En cualquier país lógico de Europa, por ser un producto de primera necesidad, siempre los productores obtienen el 33% de la renta del producto en góndola, o sea, del producto final. El otro
33% se queda la industria y un 33% la comercialización. En el mes de diciembre, enero y hasta febrero de este año, los productores solamente percibían el 18% del valor del producto en góndola. La industria mantenía ese 30-33% y la comercialización llegó a superar el 50% del valor final total. Esto hace de que la cadena se produce una distorsión muy grande y lógicamente los productores comenzaron a, ante la falta de ingresos, a vender vacas para financiarse, que es uno de los grandes problemas que vamos a tener a futuro, y lógicamente muchos productores dejaban la actividad, sumado a que el gobierno anterior, para disimular este efecto, ¿no es cierto?, había puesto retenciones a los cereales, fundamentalmente al maíz, que era un insumo fundamental en la producción de leche, y que ante las nuevas políticas de este nuevo gobierno, al sacar esas retenciones fundamentalmente al maíz, se produjo un doble desbalance. O sea, por un lado, la leche seguía en pisos muy bajos y por otro lado, el costo de alimentación de la vaca sube fuertemente, lo que hacía y lo que agravó este efecto de precios bajos, porque ahora eran no solamente precios muy bajos por sobreoferta, sino también un fuerte costo de alimentación. Bien, Sergio, de lo que decías recién, tomo dos elementos. Por un lado, esta característica cíclica que tiene el sector, que tiene la producción, y por otro lado, esta semana hubo declaraciones justamente de este poder hegemónico que tienen las usinas lácteas o las empresas sobre el productor. ¿Cómo se hace para achicar esta brecha, esta diferencia que usted recién marcaba? Mediante dos formas. Una que se probó, pero que realmente no da resultado, es una fuerte intervención del Estado en la producción primaria. ¿No es cierto? Fundamentalmente regulando precios de leche, distorsionando mercados, pero te vuelvo a repetir, en los últimos 12 años se usó esto y realmente no funcionó. Y la otra, ¿no es cierto?, que es la que está probando este gobierno, esperemos que algún día con éxito, que es la desregulación de los mercados, permitiendo la libre exportación del producto para que entonces, en ese libre juego de oferta y demanda, ¿no es cierto?, el precio pueda crecer de la mano de la exportación, ya que a un industrial, en lugar de vender en el mercado interno, le conviene vender en el mercado de exportación, hace de que la oferta del supermercado baje y ese supermercado que a su vez está contenido por el poder adquisitivo del salario, ¿no es cierto?, no reduzca sus márgenes de comercialización, permitiendo así una mejor distribución de la renta. Bien, ya vamos a hablar de lo que va a generar a futuro el hecho de, el cierre de varios tambos. La CRA hablaba de 5 o 6 mil tambos este año, porque a este factor precio se le suma todos los factores climáticos, los eventos climáticos de este último tiempo. Pero antes de llegar a eso, Sergio, entremos al campo, el día a día. ¿Cómo hace el productor con los costos diarios de mantenimiento en una producción que es totalmente diferente al resto? Y esto para que lo ubiquemos en cada uno en sus hogares, el hecho de reflejarlo, ¿no? ¿Cómo se organiza en cuanto a los costos y en cuanto a lo que percibe por litro? Para que tengas una idea, los números de nuestra cooperativa, la Nueva del Oeste, nos daban de que el costo directo de producción en función de alimentación estaba en 2,85 pesos. Te estoy hablando del mes de febrero, marzo, donde ya en ese momento el productor perdía más de 1 peso por litro. Cuando a esos costos directos de alimentos le sumamos los gastos de estructura y le sumamos algunos otros costos también, y algunas variables impositivas y demás, el valor final era 4,21 para campo propio y 4,80 pesos para campo arrendado. ¿Por qué es importante este número? Porque el 50% de la superficie de los tambos se producen en la zona núcleo con 50% de campo propio y 50% de campo arrendado. Normalmente el campo arrendado, que el productor lo tiene para hacer lo que se llama la recría de hacienda, etcétera, etcétera, impacta en los costos porque
al estar la mayoría de los tambos situados en zona núcleo, en esa zona los arrendamientos son por quintales de soja y no son por litro de leche. Entonces, ante una variabilidad del precio de la soja en función del mejor tipo de cambio que se obtiene a partir de diciembre, impacta fuertemente nuevamente en el costo del productor lechero. Esto hace de que se produzca este desbalance que te conté recién con el tema del maíz, también se produce con el tema de los alquileres, y hace de que nuevamente muchos productores comiencen a salir de la actividad. En la década Kirchner se pierden más de 4.000 tambos, y en estos últimos meses indudablemente hay mucha gente que también comienza a salir de la actividad tambera, ya que para financiar los déficits fundamentalmente del año 2015 han tenido que apelarse a la venta de vacas y a la venta de hacienda para poder cerrar los números ante un valor del litro de leche que cualquier productor perdía 1 peso por litro, ¿no es cierto?, de la producción diaria ordeñada. Esto hacía que cualquier tambo de 3.000 litros tuviera un déficit de 100.000 pesos mensuales promedio para que había que financiarlo de alguna forma, ¿no es cierto?, de alguna manera. ¿Cuál es el capital que tiene el productor? La vaca, la venta de vaca. Y aquí empieza el otro análisis que podemos hacer de ahora en adelante, porque a esta situación que no fue revertida todavía en precio, o que no se revierte en precio hasta el mes de abril, porque el mes de abril las empresas van a pagar un promedio de 3 pesos con 40, y yo te estoy hablando ya de que en el mes de febrero, marzo, nuestro costo básico estaba en 4 pesos 20 y 4,80 en campo arrendado, hace de que los productores sigan vendiendo vacas, y aquí viene el gran problema que fue el climático y que afecta fundamentalmente a una de las principales cuencas lecheras, que fue la cuenca de Santa Fe. En esta cuenca de Santa Fe, donde se produce el 35% de la leche del país, lamentablemente a nuestros colegas productores le toca una fuerte inundación, ¿no es cierto?, con caídas de producción importantísimas. Hay una persona que es muy conocida por los productores agropecuarios, que es Cabañas y Tambo La Lilia, por ejemplo, de Barberis, en Aldao, donde Horacio me decía que tuvo que mandar 200 vacas de la cabaña a frigorífico, o sea, una locura. En ese caso, perdón, terrible con todo la genética de años y cuestiones que lleva a lograrlo, que es justamente lo que le decía San Martino ayer, que es un sector, es una actividad que cuesta volver a empezar, porque es un trabajo de años y que no es como cualquier comercio que, bueno, de un día para el otro medianamente se puede armar. Sí, San Martino lo conoce porque es un buen técnico, indudablemente conoce la actividad y él sabe de todo esto y sabe que la genética es una tarea de años, donde todos los años se mejora un poco y donde deshacerse es en un minuto, porque cargas una vaca, la mandas a la feria y a los 30 días obtienes un resultado económico, pero el resto no lo recuperas más, ¿no? Bien, Sergio, para ir cerrando, 2 últimas preguntas. Por un lado, el hecho de ver también cómo el sector, esta actividad, es totalmente generadora de mano de obra directa e indirecta de una manera abismal, y que por allí creo que es una de las actividades con mayor redistribución del ingreso y que no se visualiza, pero sí es así. Y por otro, bueno, cómo a partir de esta situación que planteabas, ¿qué es lo que se nos viene en el sector? Indudablemente, con respecto a la primera parte, sí, el tambo es la actividad que más empleo genera en el sector. Hay estudios hechos específicos donde vos necesitas por cada 50 hectáreas destinadas a la producción tambo una persona, donde para hacer ganadería necesitas una persona cada 250, 300 hectáreas, y para hacer agricultura una cada 600. O sea, realmente es la tarea que dentro del sector agropecuario que más genera, pero no solamente genera trabajo, sino que genera lo que planteaste muy bien, una redistribución, porque es un derrame del dinero regional y zonal que a su vez se derrama en los propios pueblos donde se genera. La agricultura son campos arrendados en distintos lugares del país, viene una persona de afuera, genera durante 15 días ventas en supermercado, un poco de combustible y el dinero se fue a otro lado.
Con respecto a dónde vamos, bueno, esta gran crisis de precios, digamos así, fue tratada de subsanar por el Estado con el paliativo y la ayuda de algunos subsidios, ¿no es cierto?, que en un primer momento fueron en el gobierno anterior de 30 centavos y que hoy son entre 40 y 50 centavos, depende si las provincias apoyan con 10 centavos más o menos. Y hay una anuncia de un diferencial del IVA que impactarían en esos 15 centavos más, que hasta el día de hoy todavía no hemos visto, porque no fueron transferidos los de febrero y marzo, y algunos productores no cobraron todavía octubre, noviembre y diciembre del año pasado, que hace mucha falta, pero viene una situación que ha modificado fuertemente el panorama lechero en el país y que va a persistir por lo menos por los próximos 2 años, que han sido las inundaciones en las cuencas. Estas inundaciones de las cuencas, por una desgracia climática, ha hecho caer fuertemente la producción. En el mes de mayo el precio se va a recuperar fuertemente. Recuperar, hablo de que se va a estar pagando 4,30 pesos el litro de leche en valores promedio, lo que se está ordeñando hoy, que vuelvo a repetirte, con los costos de febrero cubren únicamente los costos de producción. Hoy, para que tengas una idea, participar del 33% en góndola, tendríamos que estar hablando de que un productor tendría que estar cobrando entre 5 y 6 pesos el litro de leche para volver a los valores históricos, pero lo agravante de todo esto no es solamente esta gran baja de producción, sino que lo que planteaste antes, una vaca no se hace de un día para otro. Acá hay el stock ganadero que de 2.200.000 vacas ha bajado a 1.800.000 vacas, la mortandad de terneros, la falta de preñeces para el año que viene, o sea, está totalmente complicada toda la situación ganadera a 1 año y a 2 años vista. Por lo tanto, este excedente, digamos, de producción que siempre se veía en primavera en los últimos años no se va a ver, y lógicamente es una situación que le va a dar fortaleza, por desgracia productiva de otras cuencas, le va a dar fortaleza al sector lechero a 1 año vista. Bien, bueno, creo que ha quedado realmente planteado lo que es la situación, y cierro con un comentario justamente de un productor tambero de la zona cercana a Morteros. Los reflejaban nuestros colegas de Canal 50 el día que cerraba un tambo, y justamente el señor productor tambero decía, bueno, en algún momento volveremos a empezar como buenos gringos porfiados que somos, y por esta cuestión cíclica de la lechería. Ingeniero, muchas gracias. No, gracias a ustedes. En Info 4 TV, más noticias. Más información. Marul, campeonas sobre ruedas. Patinadoras del Club Carlos Guido y Hispano se consagraron campeonas nacionales y subcampeonas nacionales de patín. Ellas son Eugenia Schop y Rocío Becaría en primer lugar, y Victoria Schop y Sol Giraudo en segundo lugar. Marul, sin adicciones. Bajo esta consigna, integrantes del Centro Renacidos para una Esperanza Viva brindaron una charla a los alumnos del Instituto Secundario Gabriela Mistral por la mañana del pasado 13 de mayo y por la tarde al público en general. La Para, Día Internacional de los Museos. En el marco de esta tradicional celebración, el Museo Histórico Local presentará el libro Aves de Córdoba de Guillermo Galeano. Será el próximo domingo 22 de mayo a las 19 horas en el Centro Integrador Comunitario. Entrada libre y gratuita. La Para, capacitaciones para todos. A través del CEDAR se realizarán los cursos de gestión de microemprendimientos, soldadura por arco, confección de indumentaria, calidad de atención al cliente, computación avanzada y asistencia en jardinería. Para inscripciones, consultar en Contador Pablo Bocio 209, de lunes a viernes de 8:30 a 2:30 horas, o al teléfono 491-694. La Para, Gloria Ladislao visitó la localidad. La profesora María Gloria Ladislao, teóloga, conductora del programa Destellos Cotidianos de Radio María Argentina, estuvo en La Para, Villa Fontana y La Puerta, brindando un ciclo de charlas y talleres bíblicos. Las mismas se dictaron los días jueves 12, viernes 13 y sábado 14 de mayo.
Colonia Santa Rita. La capilla este año cumple 140 años y se han previsto diversas actividades en el marco de sus fiestas patronales. 19 y 20, misa a las 20 y 30 horas, 21 de mayo a las 21 horas y el 22 de mayo a las 10 y 30 horas, misa de peregrinos, 16 y 30, misa y procesión, 18 horas, bendición de placa y entrega de recordatorios, 20 y 30 horas, cena y baile en el Club Esportivo Villa Fontana. Más información en Facebook, Canal 4 Cooperativo La Para.